Bienvenidos a Murmullos sin Fronteras. Hoy, en el episodio Nueva Zelanda Ejemplar, los acompañaremos Lina María Moncada, Federico Álvarez y quien les habla, María Camila Villegas. Muy buen día para todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre cómo ha influido la cultura ciudadana en el comportamiento de la población neozelandesa para ser los líderes mundiales en el buen manejo de la pandemia por coronavirus en el periodo de enero a agosto del 2020 y además cómo ha influido los factores en esto. Así que para esto traemos a una invitada muy especial desde Nueva Zelanda. Ella ha sido una pieza fundamental para que la propagación por COVID-19 haya llegado a 0 casos y posteriormente se haya convertido en un país ejemplo hacia el resto del mundo. Bueno, y como ya es conocimiento de todos, el mundo actualmente se encuentra cruzando por una crisis sanitaria debido a la pandemia por COVID-19, el cual se detectó a inicios de diciembre del año pasado en la provincia de Wuhan, China, y esto ha llevado a que el mundo entero se haya visto en la obligación de realizar confinamientos de forma indefinida, deteniendo por completo la vida de las personas. Hubo países quienes estuvieron al borde o incluso colapsados por este virus, pero también estuvo Nueva Zelanda, quien fue el gran ejemplo a nivel mundial, ya que ha sido el único país en erradicar el coronavirus de su territorio. Tal vez no sea de conocimiento público, pero este país, además de estar conformado por 2 islas, su cultura ciudadana es bastante fuerte gracias a las políticas que se manejan en este país. Tras toda esta crisis sanitaria que hemos estado viviendo desde principios del 2020, recibimos un caso de un colombiano que reside en Wellington y quien ha vivido esta etapa de coronavirus en Nueva Zelanda. Él lo describe como un caso de éxito, ya que los niveles de alerta fueron de gran utilidad para mantener el confinamiento en el país por 4 semanas. Al principio él nos cuenta que estando en el cuarto nivel fue bastante complejo y difícil porque debían estar en aislamiento total y todos los comercios estaban cerrados a excepción de los supermercados. Pero aún así estos estaban con protocolos de bioseguridad bastante estrictos y era muy complejo vivir bajo estas situaciones. Así que luego del mes del confinamiento se logró ver que el nivel 3 ya las medidas comenzaban a reducirse y se comenzaban a abrir los comercios. Y así se fue dando paulatinamente el comienzo de la reapertura y la reactivación de la economía y la vida social, hasta llegar a la erradicación del virus. Así que no es solo este colombiano quien se siente agradecido con las medidas impuestas por el gobierno, sino que son todos sus habitantes, ya que además de la cultura ciudadana que allí se vive, que por supuesto ayudó a mantener en cero la tasa de contagios, permitió que todos pudiesen llegar a lo más cerca de la normalidad que se vivía antes del virus. Nuestra invitada de hoy es una invitada muy especial, ya hemos hablado de ella y aquí la tenemos. Es una invitada especial de acuerdo al tema que estamos tratando precisamente hoy y que ella no habla español, así que esta entrevista está para quienes entiendan inglés y pedimos disculpas por ello. Hablamos pues de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien ha sido la mujer más joven en el puesto de primera ministra y quien fue reelegida hace casi un mes por los neozelandeses en las últimas elecciones. Ha tomado una fama mundial gracias a sus acciones frente a su país, sus ciudadanos y sobre todo en la erradicación del COVID-19 en toda Nueva Zelanda. Jacinda, bienvenida a nuestro programa. Thank you so much for coming on the program. Primeramente queremos empezar preguntándole ¿qué piensa usted de la pandemia de COVID-19? This case represents an unacceptable failure of the system. It should never have happened and it cannot be repeated. ¿En qué situación se encuentra la pandemia en Nueva Zelanda? ¿Por qué? Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive.
We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. ¿Qué sintió usted cuando se dio cuenta de lo que había hecho? Es decir, nadie en el mundo ha llegado a ese punto en que no hay más contagiados. I did a little dance. Por supuesto, supongo que debía estar muy emocionada. Es decir, 22 días, como dice usted, en los que ya no hay cuarentena ni usan mascarillas porque ya no tiene casos de COVID o aparecen muy pocos. No es impactante, pues ya que todo el mundo sigue en confinamientos. New Zealanders, as of tomorrow, will be able to move around with freedom that very few other countries in the world have. We are not immune to what is happening in the rest of the world. But unlike the rest of the world, not only have we protected New Zealanders' health, we now have a head start on our economic recovery. Totalmente, entonces ustedes ya están en una normalidad, por así decirlo. Escuchémosla a usted en su discurso de hace unos meses, donde explicaba cuáles eran las medidas, es decir, lo que podemos ver ahora como las causas de que en su país esté con los mejores efectos frente a la pandemia. Dejémosla rodar. Of compassionate exemptions will continue until such time as we can guarantee a disciplined and rigorous system at the border that ministers have confidence in. I know this will be upsetting to some New Zealanders seeking to return home to visit dying relatives and loved ones. However, the risks to our collective efforts to eliminate COVID are simply too great. I cannot allow the gains we have all made to be squandered by processes not being upheld. ¿Qué piensa usted de las medidas que tomó en ese tiempo? Viéndolo ahora con la perspectiva actual del país, esa recuperación económica que es casi como un lujo porque casi ningún país ha podido hacerlo, pues todos los demás países que no han podido superar el COVID van en caída y cada vez peor y son la mayoría de países, son ustedes muy afortunados. We are confident we have eliminated transmission of the virus in New Zealand for now, but elimination is not a point in time. It is a sustained effort. We almost certainly will see cases here again. And I do want to say that again. We will almost certainly see cases here again. And that is not a sign that we have failed. It is a reality of this virus. ¿Qué piensa hacer entonces cuando haya de nuevo contagiados? As a nation, we needed a plan for recovery, and so that is what we created. We needed an ongoing health response to the global pandemic to keep people safe, so that is what we've done. And we needed a team focused absolutely and entirely on New Zealand, and Labour absolutely is. Eso demuestra entonces las acciones fuertes que usted ha tomado para la crisis pandémica. ¿Cómo va a mantener esas acciones? Next 3 years, there is much work to do. We will build back better from the COVID crisis. Better, stronger, with an answer to the many challenges New Zealand already faced. This is our opportunity to build an economy that works for everyone, to keep creating decent jobs, to upskill and train our people. We know the next few years will not be easy. The last few have not been easy either. But there have been chinks of light that have shone through even the darkest of times. That light has been our nation's determination, our support for one another, our sense of resolve. And that light has always been more powerful than the most overwhelming darkness. Yes, policies, ideas, and having a plan matters, but it will only be as good as the people that it works to support. And I cannot imagine a people I would feel more privileged to work on behalf of, to work alongside, and to be Prime Minister for. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Jacinda. Vamos ahora con el debate y el Vox Pop.
Bueno, y ya para darle finalidad a este podcast, una de las conclusiones a las cuales hemos llegado es que uno de los factores que ha influido en esto es la política, ya que la primera ministra Jacinda Ardern ha reflejado o ha transmitido bajo sus estrategias políticas confianza en los ciudadanos. Y no ha sido solamente desde este periodo de la pandemia, sino que ella ha implementado estas estrategias de empatía, de respeto hacia sus ciudadanos y de carisma desde hace mucho tiempo, incluso desde que comenzó su periodo de campañas políticas, ella ha implementado estas estrategias, lo cual ha sido convertido en la confianza de los ciudadanos. Eso hace que las normas que han sido impuestas por estos tiempos sean interiorizadas y aceptadas y que de cierta forma cambien las formas de su cultura y de sus modos de vivir a través de toda esta pandemia. Al igual que Lina, yo considero que la política ha sido muy importante, ya que desde allí han planteado las normas que permitieron este avance. Pero creo que más importante que la política es la cultura ciudadana, ya que esta entra a jugar un papel significativo en el actuar de los neozelandeses. Es muy importante recargar la conciencia de que estos ciudadanos tienen sobre lo que es la sociedad y la responsabilidad que conlleva pertenecer, en donde el bienestar colectivo se convierte en un pilar que fomenta el buen actuar y el respeto por el otro. Además, la diversidad, el multiculturalismo y sus orígenes maorí, muy importantes, son factores significativos bajo los cuales ellos han cultivado creencias y opiniones morales y que promueven mucho el respeto, el cuidado de los demás, la espiritualidad, las relaciones recíprocas y otros pensamientos que han sido muy decisivos, y yo creo que esto es lo que los han hecho ser un país ganador. Sí, yo concuerdo también con ustedes, creo que el factor cultural es importante para tener en cuenta cómo combatieron la pandemia del COVID y llevándolo más a una cuestión geopolítica, eh, tanto la geografía como la cultura de un lugar afectan en las acciones o en las decisiones políticas, pero sobre todo económicas, que son las que van a ayudar a que el país lidere y que sea hoy en día un ejemplo. Finalmente, considero que todos tenemos un punto de vista diferente, aunque muy valioso. Vamos a ver qué opinan las otras personas al preguntarle a él por qué creen que Nueva Zelanda logró erradicar tan rápidamente el COVID y Colombia sigue luchando con esta problemática. En esos países, digamos que su salud se inclina más hacia la promoción y hacia la prevención, y en Colombia no, en Colombia es más hacia el cuidado. Actuaron de forma efectiva al retener a todas las personas y dejarlas en cuarentena obligatoria. También haciendo grandes cosas como que el gobierno pudo ayudar a todas esas personas en ese tiempo de aislamiento. Porque ellos han tenido un mejor comportamiento en su cultura ciudadana. Además, también teniendo en cuenta las noticias que se han visto de que la primera ministra pues ha implementado y demostrado pues la implementación de estrategias de comunicaciones. Porque la gente respeta como más la ley en ese país, a diferencia de los colombianos que pues que se la tiran de vivos o que la ley se la pasan, por así decirlo, de manera más gamincita, como que se la pasan por la galleta. Ellos cerraron pues como las fronteras y pues les importó mucho cuidar a sus ciudadanos. Fue ser muy radicales desde el principio, cerrando fronteras y en confinamiento de todos sus ciudadanos. Además que son dos islas y son más fácil controlar el flujo de personas. Lo que yo tengo entendido es porque ellos fueron súper estrictos con las cuarentenas y cuando ellos tuvieron como los primeros casos, de una cerraron aeropuertos, cerraron fronteras, los cruceros los vetaron. Por la organización que tienen en cuanto a políticas de salud y también por
el compromiso de las personas como tal, el compromiso de los ciudadanos de Nueva Zelanda. Son muchas opiniones, ¿verdad? Aunque todas van por el mismo lineamiento, que nos hacen concluir que es prudente tomar conciencia y ejemplo del actuar de países como Nueva Zelanda, que tienen una visión muy diferente y puede ser adaptada para promover el progreso en Colombia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios que los estaremos leyendo en un próximo episodio de Susurros sin Fronteras. Hasta luego.